porque es el tipo de amor que yo aprendí. Yo tenía una madre muy dura que nos juzgaba, que nos criticaba, que era muy perfeccionista. ¿Y qué sucede? Repetía esto con las parejas y con las relaciones. Buscaba personas que me juzgaran, que me criticaran, que me dijeran todo el tiempo si estaba haciendo bien o mal. Ahora, creo que muchísimos de nosotros, la mayoría de nosotros, vivimos ciclos de violencia y pensamos que no vivimos violencia porque la tenemos tan normalizada que ni siquiera nos damos cuenta. Este es un espacio para divagar, para comentar todo aquello que nos carcome la mente, para desenredar nuestros pensamientos y darles sentido, para compartir y para crecer. Este es tu espacio para ser y para reflexionar perdidamente. Bienvenido a un nuevo episodio de Perdidamente. Soy Kat González, soy psicóloga, terapeuta alternativa y coach. En episodios pasados estuvimos hablando del duelo en una ruptura y de cómo nos sentimos y de cómo nos afecta y por qué nos sentimos así. Hoy me gustaría hablar por qué elegimos ese tipo de parejas, por qué elegimos ese tipo de amor. Me gustaría hablar sobre ciclos de violencia. Y yo sé que muchos me van a decir que estoy exagerando, que no es su caso, porque cuando pensamos en violencia, pensamos en maltratos físicos, pensamos en abuso sexual, pensamos en experiencias traumáticas como guerras, accidentes, desastres naturales. No pensamos en la vida diaria, no pensamos en el día a día. En mi caso, fue así. Yo siempre dije que tuve una niñez maravillosa, que fui una niña privilegiada. Pero recuerda que una cosa es la mente consciente y otra cosa es la mente inconsciente. La mente consciente piensa, racionaliza, tiene todo muy controlado, pero la mente inconsciente es el niño herido y al niño herido no le importa. Él está lastimado. Y recordemos también que trauma no es lo que sucede en sí, no es la situación que viviste, es cómo la viviste y cómo la gestionaste. Lo que para muchos puede ser un trauma severo, existen casos en que no lo es, porque tuvieron los niños la gestión y el acompañamiento del suceso. Hay otros casos donde lo que para muchos no sería un trauma severo, sucede que para algunos niños sí lo es. Entonces no podemos medir el trauma en función de qué tan grave o grande fue el suceso, sino en función de cómo lo gestiona el niño y el acompañamiento que tuvo en ese momento. Ahora, ¿por qué nos sentimos tan tristes al terminar con una persona con quien la relación ya no funcionaba? Al terminar con alguien que nos hacía daño, que nos lastimaba. ¿Por qué sentimos esta desesperación por volver con esa persona que ni siquiera era buena para nosotros? Sabíamos que la relación nos dañaba y sin embargo queremos volver con esa persona, necesitamos a esa persona. Incluso en ocasiones negamos los malos momentos y solo recordamos los momentos bonitos. En otras ocasiones somos conscientes y recordamos los malos momentos. Sin embargo, queremos de nuevo a esa persona en nuestra vida, a pesar de que sabemos que nos va a hacer sufrir. En mi caso, yo era adicta al sufrimiento, porque es el tipo de amor que yo aprendí. Yo tenía una madre muy dura que nos juzgaba, que nos criticaba, que era muy perfeccionista. ¿Y qué sucede? Repetía esto con las parejas y con las relaciones. Buscaba personas que me juzgaran, que me criticaran, que me dijeran todo el tiempo si estaba haciendo bien o mal. Incluso tuve un apego ansioso muy severo que me hacía estar mirando a mi pareja todo el tiempo para ver si yo detectaba si me estaba comportando como debía, si estaba haciendo bien para ganarme su amor, porque ese era mi aprendizaje de niña. Ahora, creo que muchísimos de nosotros, la mayoría de nosotros, vivimos ciclos de violencia, pero no se dan cuenta. Y me van a decir, no, Kat, estás loca, mi vida fue muy linda, yo no tuve violencia, es más, ni me pegaban mis papás. ¿Qué crees? Ese no es el único tipo de violencia. Y pensamos que no vivimos violencia porque la tenemos tan normalizada que ni siquiera nos damos cuenta. Yo estaba en un grupo hace mucho de Facebook donde la mayoría eran españoles. Y en alguna ocasión alguien mexicano hizo la broma de la chancla. Para todos los mexicanos que están viendo este episodio, se van a identificar enseguida. La mayoría de nuestras generaciones creció con la chancla y era motivo de bromas, de memes, de chistes
y nadie se ofendía. Es más, había algunos de nosotros que ya cuando la mamá sacaba la chancla, nos reíamos. Para los que no son mexicanos, bueno, a nosotros nos aleccionaban con la chancla. La mamá se quitaba la chancla y te pegaba con ella. Y parte de las bromas era que la mamá podía estar, no sé, en la cocina y tú en tu recámara lanzaba la chancla y la chancla volaba por todos lados y te atinaba. O sea, así eran nuestras bromas. Crecimos con esto, nos parecía muy gracioso. Y entonces cuando esta persona hace la broma, todos los mexicanos pues nos reímos, obviamente, y estábamos encantados con la broma de la chancla y los españoles casi nos sacan del grupo. Nos dijeron que cómo era posible que adultos estuviéramos normalizando la violencia infantil. Entonces, en ese momento a mí también me pareció muy exagerado. Dije, bueno, pues yo me atengo a las reglas del grupo, pero la realidad es que pues no pasa nada, ¿no? Aquí estamos todos vivos y bien, o sea, no, estamos todos con un montón de traumas. Y no solo por la chancla, también hay muchas otras heridas que cargamos, pero la chancla definitivamente es una de ellas. Y yo, como terapeuta, la verdad es que a mí me tocó una psicóloga antes de ser terapeuta que me dijo que lo que mi hijo necesitaba eran unas nalgadas. Desgraciadamente, le hice caso. No le pegué mucho a mi hijo, pero sí le habré dado unas 3 nalgadas en su vida. Y no saben cómo me arrepiento el día de hoy ya con el conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú le pegas a un niño, imagínate que tú eres un niño de 5 o 6 años y la persona que más amas en este mundo te golpea. Tú no tienes la capacidad, esta persona es mucho más grande, mucho más fuerte, dependes de ella para sobrevivir, es la autoridad en casa y te golpea, te agrede. Y aparte de todo te dice que lo hace porque te ama. ¿Y qué crees? Entonces, le enseñamos a nuestros hijos este concepto de que el amor son golpes, de que están bien porque es amor. Y ok, yo sé que también muchos me van a decir, estás exagerando, yo no he vivido esta situación. Tal vez no has vivido golpes físicos, pero sí has vivido golpes emocionales. Lo has normalizado tanto que está bien que la persona que más amas y que se supone que más te ama, te maltrate. Es fuerte, ¿no? Ahora les recuerdo, no estoy tratando de satanizar a los padres. Todos los padres hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y de hecho ahora me doy cuenta de muchísimas cosas que pude haber hecho de una manera mejor. Sin embargo, no se trata de criticarte o de juzgarte como padre. Si tus hijos están pequeños, tal vez este episodio te ayude. Y si no has tenido hijos, incluso si los tienes y ya hiciste cosas que en ese momento digas, bueno, hubiera preferido no hacerlas, no pasa nada. Los padres hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Todavía estás a tiempo. Nunca es tarde para cambiar. Y si este episodio te ayuda y puedes llevar a tu hijo, bueno, yo sé que no siempre se puede la terapia, pero ya sabes que mi primera recomendación será siempre la terapia, ya sea conmigo, con un psicólogo, con un psiquiatra, con el tipo de terapia que tú prefieras, es válido siempre y cuando te funcione. Para mí fue un shock cuando empiezo a trabajar como terapeuta y empiezo a escuchar todas estas historias de mujeres maltratadas, abusadas, heridas. Y no estoy hablando de abusos en una cárcel, no estoy hablando de desastres naturales, estoy hablando de todo el dolor que puede cargar una persona por palabras o acciones de sus padres en su niñez. No tienes idea la cantidad de daño que podemos causar con simples palabras y acciones a un niño. Ahora existen muchísimos tipos de maltrato, no solo golpes, no solo la chancla, no solo nalgadas. Antes también se utilizaba jalar las orejas, pellizcar a los niños, golpearlos con el cinturón, con una regla. Por ejemplo, la negligencia. En la época de nuestros abuelos, se acostumbraba a tener muchos hijos y no pasaba nada porque para eso tenías el mayor, para que cuidara de los demás. Y el siguiente tal vez te ayudaba en casa. O el mayor ayudaba en casa y entonces el que seguía cuidaba de los demás. Entonces tú podías tener todos los hijos que quisieras. No había problema porque tenías un ejército de ayudantes. Y discúlpame, pero ¿cómo vas a poner a tu hijo mayor a cuidar a todos los demás hijos cuando él no eligió tener hijos? Él no tiene por qué cuidar niños.
Y entonces nos encontrábamos con muchísimos adultos que no querían ya tener hijos. De hecho, todavía en nuestra época nos encontramos con muchos adultos que tienen muchísimos problemas para embarazarse, porque el inconsciente les grita que ya pasaron la vida haciéndose cargo de alguien más y que ya no les toca y que ya no lo desea. Entonces, ese es también un tipo de abuso severo. O puede ser que, como en mi caso, seas hijo de padres alcohólicos y te haya tocado cuidar de ellos. Y la realidad es que un niño no tiene por qué cuidar a un adulto en estado de ebriedad. No debería ser así. No debería tener que ver a la persona que más ama en ese estado, número uno. Y número dos, tener que hacerse cargo es una manera también de robarle su infancia y es negligencia. Y entonces, ¿qué pasa? Te enseñan que debes cuidar de los demás. Te enseñan que debes ponerte en segundo lugar, que tus necesidades no son importantes. Si quieres ser amado y aceptado, tienes que darlo todo de ti. Tienes que cuidar de los demás. También existen casos de abandono. Y no necesariamente el abandono donde sí, el padre o la madre se fueron y no volvieron. Existen casos de abandono estando incluso con los hijos. Padres que ya sea por demasiado trabajo, que yo entiendo que no es su culpa, pero para el niño se genera una herida de abandono. O también existen casos, ahora muchísimos, de padres que están ahí, padres que están presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente. Ahora con los teléfonos y con los dispositivos móviles, la mayoría de las personas se pasan el tiempo en ellos y muchas veces se olvidan de dedicar tiempo de calidad. O también vienen tan cansados y quieren descansar y están en el teléfono que entonces le dicen al niño, sí, ahorita, sí, luego, sí. Y entonces el niño, la lección que aprende es que él no es tan importante, que él no es una prioridad. Y entonces te encuentras en relaciones donde tú no eres prioridad. Y está bien, porque así es el amor. Porque la persona que más te ame va a tener otras prioridades. O abandono, por ejemplo, en el caso de las mamás que tenían 5, 6, 7 hijos y entonces tenían que cuidar al más pequeño. O muchas veces decían, no, bueno, el pequeño lo puede cuidar la mayor porque es un bebé, no pasa nada, no, ni cuenta se da. Y entonces yo me voy con el segundo más chico, ¿no? Y entonces el niño interpretaba, a pesar de ser un bebé, porque absorbemos todos esos mensajes no verbales, toda esa energía, todo eso que te está comunicando sin comunicar verbalmente. Y entonces el niño decía, ok, o sea, no soy tan importante. Mi mamá tiene igual otras prioridades. O en el caso de familias que tienen un niño con algún trastorno, algún padecimiento, alguna enfermedad grave, que le dan toda su atención. Y repito, no estoy juzgando ni criticando. Hay muchas cosas que podemos hacer para evitar este tipo de heridas. No se trata de quitarle totalmente la atención al niño con trastorno. Se trata de cuando nuestro hijo, que no tiene trastorno, se acerca a nosotros y nos pide tiempo, tal vez podamos darle un poco de tiempo de calidad. Que este niño sepa que sí, que su hermano tiene necesidades especiales, pero que él sigue siendo prioridad y que sigue siendo importante también. Entonces, en muchos casos como estos, se puede generar una herida de abandono. Hay niños incluso que empiezan a somatizar y a enfermarse porque aprenden que estar enfermo significa cariño y atención. Y entonces también nos encontramos mujeres o hombres en relaciones ya adultas que para conseguir la atención de su pareja se la viven enfermos, y no es algo a propósito, ¿eh? Hay gente que, bueno, sí hay gente que es chantajista, también existe, pero sin embargo puede ser que tu cerebro te diga, si tú te enfermas vas a recibir todo el amor y la atención. Entonces, ¿sabes qué? Programamos al cuerpo y entonces enfermamos para poder tener ese amor. Ahora, otra manera terrible de maltrato era, quiero pensar que ya no sucede tanto, pero en nuestra época, si tú no actuabas como tus padres querían, te podían hacer la ley del hielo. Imagínate para un pequeñito que no tiene ni idea, ni gestión de las emociones, ni entiende siquiera lo que es la ley del hielo, y la mamá le deja de hablar porque el niño no actuó como ella quería. Perdón, pero el mensaje para el niño no es que ese comportamiento no es aceptable, o más bien, sí es el mensaje, pero lo peor es que el mensaje de fondo es, ese comportamiento
hace que deje de amarte. Porque para el niño, el que le dejes de hablar, algo va mal. Algo está mal en él, no en ti. Algo está mal en él para que tú dejes de amarlo. Y entonces empieza a cambiar su comportamiento y se convierte en people pleaser. Entonces nos encontramos estos adultos complaciendo a todo el mundo, olvidándose de sí mismos, porque la única manera que conocen de ser amados es hacer todo lo que los demás deseen y pasar por encima de sí mismos y de sus deseos. Nos encontrábamos también con padres que nos obligaban a saludar de beso a la gente, cuando en aquel entonces había muchísimo más abuso y muchos niños sabían, intuían que esa persona no era buena para ellos y no querían acercarse. Sin embargo, los padres se enojaban con nosotros si nosotros no saludábamos de beso a esa persona, sobre todo a familiares, que era donde más se daba el abuso. También existían, y creo que a veces me he encontrado con que aún existen, las amenazas. Tonterías como, si no te comes la sopa, ya no te voy a querer. Si no te comes la sopa, no vas a venir conmigo, te vas a quedar solito, te voy a dejar. Y entonces amenazamos a nuestros hijos con abandono o con rechazo por cosas tan bobas como la comida. Y al final del día no importa el motivo. Imagínate para un niño la amenaza de que si no hace lo que tú deseas, vas a dejar de quererlo. Y recuerden que en la época de las cavernas, si dejaban de querernos, si nos expulsaban del grupo, moríamos. Entonces, el niño sí tiene esta reacción innata. El niño sí dice, tengo que hacer lo que sea, porque para él sí es una realidad. Si tú sueltas a un niño de 5 años a la calle porque ya no lo quieres, o te vas de la casa, porque también había mamás que decían eso, si no te gusta, te vas de la casa, y el niño 5 años. Imagínate el terror en la mente de un pequeñito de me voy a la calle, sabe que probablemente no va a sobrevivir sin sus padres. Entonces es capaz de hacer lo que sea con tal de sobrevivir. Ya no hablemos del amor de sus padres. Entonces educaban niños que se encuentran hoy en relaciones donde eres capaz de hacer lo que sea con tal de que no te abandonen. Y entonces venimos y decimos ahora que nosotros no vivimos violencia, que nosotros no tenemos trauma severo. Pero ¿qué crees? Sí sucede, sí existe. Lo que pasa es que a veces está tan arraigado en nuestro inconsciente que ni siquiera tenemos acceso a eso. ¿Por qué? Porque el simple hecho de pensar mal de tus padres en cuestión eh, biológica, porque repito, dependías de ellos, en cuestión religiosa, porque debes honrar a tu padre y a tu madre por sobre todas las cosas, en cuestión cultural, porque los hijos debemos cuidar de los padres y respetarlos. Ahora imagínate qué peso tan fuerte que ni siquiera puedas decir, me lastimaste, tengo una herida. Qué peso tan fuerte que ni siquiera podemos reconocérnoslo a nosotros mismos. Entonces también hay que trabajar esa parte inconsciente donde nos damos permiso, porque al final del día no vamos a ir a pelearnos con los padres y no vamos a ir a vengarnos. Llega el momento en que nos toca hacernos cargo de nuestras emociones y nuestras heridas. Y no se trata del otro, se trata de nosotros. Se trata de reconocer, ok, sí, yo me siento muy lastimada porque una vez mi mamá, cuando yo era pequeña, me dejó en la escuela y no se acordó de ir por mí. Bueno, para ti fue fuertísimo y se vale estar enojada. Permítete sentir el enojo. Céntrate en esa emoción. Abrázala, atraviésala y entonces suéltala. Y probablemente tu mamá ni siquiera se tenga que enterar que te sentiste de esta manera y puedas sanar un poco más esa relación y puedas llevar una relación incluso más libre y más feliz con tu padre o con tu madre. Y el plus, podrás llevar entonces también una mejor relación de pareja, una mejor relación de amistad, porque no vamos nada más repitiendo patrones con las parejas, vamos repitiendo patrones con todas las personas a nuestro alrededor, familiares, amigos, parejas, autoridad, toda la gente con la que convivimos. El tipo de amor que aprendimos de niños, tendemos a repetirlo en todas nuestras interacciones. ¿Por qué? Porque recuerda que si de niño recibiste ese mensaje, no eres prioridad. Y ojo, no estoy diciendo que es el mensaje que te querían dar tus padres. Es el mensaje que tú recibiste e interpretaste. Entonces, si tú entendiste que no eras prioridad, que no había tiempo para ti, entendiste que tus necesidades no eran importantes
que para ser aceptado debías complacer a los demás y hacer todo lo que ellos quisieran. Que las personas te quieren cuando están de buenas y cuando están de malas no. Esto en el caso de padres con trastornos, que también existe. Y desgraciadamente en aquella época ni siquiera había acceso, nadie pensaba en ir al psicólogo, nadie pensaba en una evaluación. Las personas eran especiales, tenían mal carácter, eran volátiles, algunas eran agresivas, pero estaba bien aceptado, era bien visto, era comprensible. Y entonces te encontrabas como yo, de niño, buscando ver las reacciones de tus padres. Porque, por ejemplo, en un alcohólico, pues no sabías cuándo estaba de buenas y cuándo estaba de malas. Dependiendo del punto y del estado de ebriedad, era qué tan de buenas y qué tan de malas estaba la persona. Pero tú como niño no sabías eso. Tú nada más sabías que ahorita tu mamá estaba contenta contigo y te quería. Y después estaba enojada contigo y tú no habías hecho nada. Y no sabías qué era lo que habías hecho mal para que ella estuviera enojada contigo. Y entonces vas por ahí buscando esas reacciones en tu pareja, buscando parejas que tengan estos cambios de humor, porque lo demás te parece aburrido. Porque si esta persona no tiene estos cambios de repente de ya no te quiero, estoy enojado, entonces para ti no es normal. O sea, lo normal sería que te adore, como es la euforia del alcohólico, y lo normal sería que después se enoje, como es la tristeza del alcohólico. Y luego, la manera de educar va cambiando y lo que nos van enseñando va cambiando. A mí me tocó una época donde dejar llorar a los niños en la cuna para que aprendieran a dormir solos estaba bien y era lo que había que hacer. Y yo no tenía ni la preparación ni el conocimiento. Ahora entiendo el mensaje que se le da a ese niño, que es terrible. Tú le dices, no importa cuánto llores y cuánto grites, no vas a ser escuchado. Tus necesidades no son importantes. Y entonces, ¿qué pasa? De adultos, ni siquiera pedimos ayuda, ni siquiera nos expresamos, ni siquiera decimos, oye, esto me lastima. ¿Por qué? Porque ya tenemos esta idea de que nuestras necesidades no son importantes, no van a ser escuchadas y no vamos a obtener nada con ello. Y entonces repetimos esos patrones que sin querer nuestros padres nos inculcaron. Porque yo en ese momento no sabía el daño que estaba haciendo a mi hijo. Claro, ahora como terapeuta, como adulto, pues sí, les pongo a la mano toda la terapia posible, trato de hablar con ellos, trato de checar también dónde pueden estar esas heridas, porque yo sé que como madre igual hice lo mejor que pude con todo mi amor, pero no tenía yo la preparación que tengo hoy para educar a mis hijos, para hacerlos sentir amados, seguros y a salvo. Y ahora también está otra parte, y esta les va a parecer, porque a mí me pareció impactante cuando lo aprendí. Es tan malo la persona, por ejemplo, un papá o una mamá muy controladora, una casa muy estricta y con muchas reglas, como una casa sin reglas. Para un niño, la falta de estructura, la falta de guía, porque acuérdense que tú eres el adulto, tú eres la autoridad, tú le vas diciendo qué está bien y qué está mal en la vida, cómo protegerse, cómo cuidarse. Y el adulto no te dice nada, no cuentas con nadie, igual te sientes abandonado, te sientes a la deriva. Entonces puede ser tan terrible el exceso como la carencia. Por ejemplo, también el colecho. Para los que no saben, el colecho es el dormir con los padres, que ahora está muy de moda. El colecho es maravilloso. Hay unos estudios que demuestran que el desarrollo del cerebro es mucho mejor cuando hay colecho. Entonces, dormir con los padres ahora se sabe que es muy bueno, el contacto humano en edades tempranas. Sin embargo, el exceso de colecho, el dejar que el niño se quede demasiado tiempo en la cama, puede generar un apego insano, puede generar una codependencia, porque entonces le mandas al niño el mensaje de que está bien dormir con los padres tan grande, o sea, se crea una dependencia, él necesita ya dormir contigo, el hábito es demasiado grande, y también lo conviertes de alguna manera en pareja, lo estás metiendo en una situación que no le corresponde como niño, y es una carga pesadísima para un niño. Sin embargo, pues no conocemos a veces toda esta información, no sabemos que igual dar el pecho también debe ser cierto tiempo, precisamente para no generar un apego insano o una codependencia. Entonces, repito, no estamos juzgando ni criticando a nadie. Para mí esta es una información muy valiosa, porque ¿qué sucede? De adultos vamos repitiendo todo esto en nuestras relaciones. Entonces,
si a lo mejor dormíamos con los padres, pues no sabemos estar solos, no sabemos ser tan independientes. Y entonces nos va afectando en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque también a veces estamos con una persona solo por estar y no porque realmente tengamos una verdadera conexión y verdaderas coincidencias y podamos lograr y crear una relación sana con ella. Y bueno, imagino que ahorita muchísimos padres están fricados y pensando, qué barbaridad, ¿cómo he podido hacer todo esto? Pero repito, no hay padres malos, habemos padres ignorantes. Hay muchas cosas que desconocemos y aún de las cosas que conocemos se sigue aprendiendo nuevas cosas cada día, siguen saliendo nuevos estudios y nueva información. Entonces, tranquilo, yo estoy segura que lo estás haciendo muy bien. Si tú les estás dando a tus hijos todo el amor y les estás dando atención y tiempo de calidad y les estás dando una estructura donde ellos se puedan sentir seguros y a salvo, les estás dando todo lo que ellos necesitan. Y espero que esta información pueda servirte como papá. Y ahora, como adultos, espero también que esta información te haya servido. Y no se trata tampoco de satanizar a tus papás y de culparlos por todos tus fracasos en tus relaciones. Se trata un poquito de hacer conciencia, mirar dentro y darnos cuenta dónde son los puntos que podemos mejorar, qué heridas podemos sanar si queremos tener relaciones sanas en un futuro. Ahora, si tú te sientes bien como estás, yo siempre lo digo, primera regla para la terapia, tienes que querer un cambio. Si tú te sientes perfecto como estás y realmente eres feliz, entonces eso es para ti y está bien. Pero si estás viendo que estás repitiendo patrones y te encuentras sufriendo en tus relaciones, pasándola mal o creando lazos que no son sanos, iba a decir tóxicos, pero no me encanta la palabra, aunque sí, en realidad son personas, no es que la persona sea tóxica per se, es una persona que nos intoxica de cortisol porque nos llega a estresar o porque nos lastima o porque nos pone tristes. Entonces, puedes seguir creando estos lazos tóxicos. Y si lo que quieres es cambiar, espero que este episodio te ayude y te sirva para lograr un cambio en tu vida, para al menos detectar esas heridas, esos puntos, esos ciclos de violencia que a lo mejor sí estuvieron presentes en tu infancia y empezar a trabajarlos. Y como siempre, yo voy a recomendar que vayas a terapia. Entonces yo te invito a que mires dentro y analices qué ciclos de violencia pudiste haber vivido y qué ciclos de violencia podrías estar repitiendo en tus relaciones. Y una vez identificadas esas heridas, buscar ayuda, buscar terapia. Te agradezco nuevamente por compartir este tiempo y este espacio conmigo. Y recuerda, este es tu espacio para pensar, para divagar y para reflexionar perdidamente.